de hoy habrá un lugar en tu vida dedicado a los sucesos más emocionantes. Tiroteos, descuartizamientos, ahorcamientos, decapitaciones, apuñalamientos, aunque usted nunca permitiría eso, ¿verdad? 5 de los peores criminales homicidas del país. 5 de las mentes más retorcidas de todos los tiempos. 5 crueles competidores por un solo premio, la libertad. Y usted para decidir quién es el más blando de todos. ¿Merecerán estos asesinos nuestro perdón? Buenas noches. Bienvenidos al reality show que cambiará la idea de justicia para siempre. Hoy es un día importante. 5 de los homicidas más peligrosos de nuestro país comienzan su convivencia. Tendrán que demostrarnos en todo momento si son dignos del mayor de los premios, la libertad. ¿Qué mejor manera de representar esta libertad que con una paloma? La obra es del exconvicto homicida Pedro Carvajal, que la ha forjado con los barrotes de la celda donde vivió 17 años. Todo un detalle. Gracias, Pedro. Será curioso ver cómo una paloma entrega otra... cómo entrego una paloma en señal de paz y amor. Esta noche, además, tendremos un interesante debate en el cual nos adentraremos más en este misterioso mundo que es la mente criminal. Para ello tenemos 4 invitados especiales, que son el sacerdote y teólogo Xomín Garoa, la célebre filósofa Joana de Moli Cosarnao. Hola. La escritora Agustina Carrión de los Condes, madre además de uno de nuestros concursantes. Encantada. Y cómo no, nuestro querido juez Jaime de la Serna, el visionario creador de este acertado evento, que además de ser un programa de televisión pretende ser también de reinserción social. Su señoría, buenas noches. Pero vamos ya a la casa, que como saben está muy cerca de este plató, donde convivirán estos terribles asesinos durante un periodo de 3 meses. Allí está nuestro fiel reportero Julio de Gregorio. Buenas noches, Paloma. Ya están a punto de llegar los 5 homicidas concursantes. De hecho, el camión blindado que les trae ya está buscando aparcamiento. Los 5 reos psicópatas van a atravesar este pasillo, que es como el corredor de la muerte pero con más gusto, para acceder al interior de la casa, donde ya tienen asignadas sus camitas y sus objetos personales, revisados al detalle y a los que seguridad dio ya el visto bueno. No los temas, nunca más. Las cosas han cambiado. ¿Quieres tener a tu asesino preferido en tu móvil? Con nuestros psicotonas eso ya es posible. Envía justicia más espacio al 777 y elige al psicópata que más te guste. Ludivi, Apetencio, Inocencio, León y Hermes. Ahora podrás escuchar sus locuras a todas horas. Contesta, infiel. Hay que dejar claro que por cada concursante eliminado otro sanguinario y cruel asesino le sustituirá. Disponemos de una larga lista elaborada desde hace meses, con lo cual nunca dejará de haber 5 concursantes en la casa. Usted podrá decidir desde su hogar quién se queda y quién no. Bien, entre nuestros 4 contertulios se encuentra precisamente la madre de uno de nuestros homicidas asesinos, Inocencio Carrión. Gracias, Susana. Manuela. En sus recientemente publicados No con mi hijo y Fue mi hijo un monstruo o fui yo una monstrua, que por cierto os recomiendo encarecidamente, Agustina trata de analizar la personalidad de su hijo y la educación recibida. ¿Crees, Agustina, que tu hijo es merecedor
de ser protagonista de estas dos obras? Buenas noches, Paloma. Bueno, ambas obras me sirvieron para analizar no solo la múltiple personalidad que dicen los psiquiatras que tiene mi hijo Inocencio, sino también la educación que yo le di. A veces no tengo claro que fuera la correcta, con lo cual digamos que ambos somos protagonistas, él porque mata y yo porque escribo. Es muy agradecer que Inocencio posea una madre con tus características, Agustina. A menudo nos encontramos con madres que reniegan de sus hijos o que son incapaces de reconocer sus brutales asesinatos o que incluso mueren asesinadas por ellos, como es el caso de Luz Divina dos Santos. De cualquier forma, creo que esta casa va a llevar a cabo una función maternal que ellos mismos van a agradecer. Es de interés saber que nuestro juez Jaime de la Serna llevó personalmente el caso de El Jamonero de Motril, León Astray e Inocencio Carrión. Mi hijo se condenó solo. Jaime hizo lo que tenía que hacer. Bueno, si me permitís, creo que hablamos de personalidades aisladas, mucho más allá del concepto del bien y del mal, que cometen sus crímenes muy a expensas de la figura maternal. Son espíritus libres, incluso viviendo en cautividad en las peores cárceles del país. Esta casa no será para ellos más que una prisión más disfrazada de concursillo de moda. Bueno, el tiempo lo dirá. A nosotros no nos corresponde decidir eso. De cualquier forma, creo que ellos tendrán algo por lo que luchar desde este momento y es su libertad. Todo ser humano debe tener la oportunidad y el derecho de vivir por algo, por su vida. Aquí estamos jugando a ser Dios. Y si ya resulta difícil tomarnos por nuestra cuenta y riesgo las leyes que deben juzgar la conducta de un ser humano, convirtiendo a un pecador que necesita de un guía espiritual. Eso es verdad. En un número, en un gráfico de una estadística televisiva de audiencia, es sencillamente un error. Exacto. Ahí. Aunque eso de Dios... Yo solo sé que mi hijo es un error. Posiblemente porque yo también lo sea, ¿eh? Y sé que esta casa va a hacer por él algo que yo no supe llevar a cabo. Bien, enseguida continuamos con el debate porque vamos a la casa. Acaban de llegar los 5 concursantes. Julio de Gregorio, ¿están llegando ya? ¡Aquí están! El primero en entrar en la casa parece que será Hermenegildo Verdugo. Aunque prefieren que le llamen Hermes. Ay, qué alegre, entra cantando y todo. Hermes, ¿verdad que prefieres que te llamen Hermes? Mensajero divino, portador de la palabra de Dios. ¡Homosexual! ¡Infelices! ¡Blasfemos! Muy pronto será el rechinar de dientes. ¡Ah, la séptima trompeta! ¿No la oís? ¡Lloverán langostas de granizo! ¡Oh! ¡Salvación! ¡Quémalos a todos! ¡Dame más fuerte! ¡Arrástrame por el palo! No pueden nada las armas de fuego contra mí. Yo soy el fuego. Yo soy el fuego. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy, qué desagradable! ¡Ay! Dios mío. Pero qué asco. Yo de verdad ver estas cosas es que nunca me acostumbro, ¿eh? Ha entrado en la casa Hermenegildo Verdugo. Aquí está Luz Divina dos Santos. Por aquí se aproxima por el pasillo. Me encanta cómo le queda el modelito. Hay que ver cómo realza su figura, ¿verdad? ¿Crees, Luz Divina, que ganarás este concurso? ¿Qué se va por ahí? Hay que ver qué niña más mona, ¿eh? Luz Divina dos Santos.
Astray. El tigre de Ceuta. Aquí le vemos cómo atraviesa el pasillo con paso decidido y masculino. Este atractivo. Asesino. ¿Crees que obtendrás al fin tu libertad, León? ¿Sabes que el concurso comienza una vez que atravieses esa puerta de ahí? ¿Una puerta? Sí, esa. León Astray. Apetencio González, el jamonero de Motril. ¿Por aquí se acerca? Seguro que deseando comerse alguno de los guardias. ¡Devuélvenos a Manivar! ¡Asesino! ¡Devuélvenos a Apetencio, ¿crees que serás capaz de aguantar los 90 días dentro de la casa sin hincarle el diente a alguno de tus compañeros? ¿Por qué me quitas el tire? Mentira. La verdura. Aquí. Aquí cuando se cena. Apetencio González. Terribles testimonios y terribles concursantes. Y ya solo queda el último concursante. Y el último de nuestros crueles y terribles concursantes, Inocencio Carrión. Por aquí llega hablando amistosamente con los guardias. Hola, Inocencio. ¿Ves difícil superar esta prueba? Sabes que es el momento de mostrar tu arrepentimiento por tus horribles crímenes homicidas. ¡Sí, soy inocente! ¡Soy inocente! ¿Pero qué pasa que se va? Marisca sangre. Vaya momentos de tensión, Paloma, de verdad. Estos crueles concursantes son a cual peor. ¡Ay, esto promete! Promete, sí. Como prometemos nosotros la libertad a aquel que demuestre haberse convertido en un ser civilizado y arrepentido. Agustina, supongo que ver a tu hijo en estas circunstancias siempre te crea un desasosiego interior. Sé, Paloma, que esta casa va a hacer muy bien a mi hijo. Una casa con muros, con barrotes, con guardias armados y con cámaras. Ya habrán visto que no se les puede tratar con mayor condescendencia. Se puede, pero no se sabe. O no estamos cualificados para saber. Sabemos que la justicia no es perfecta. Eso también es verdad, ¿eh? Nosotros estamos perfectamente cualificados para saber, y lo que es más importante, para experimentar. Ay, me hace usted gracia, con sus aires de visionario pretencioso. ¿Debería usted juzgarle un juez por sensacionalista? Bueno, igual también estaría bien hacer un reality show de jueces. ¡Ay, ¿no? por Dios, una basura nunca se sabe. televisiva más! ¡No, por Dios! Nos estamos saliendo del tema. Es que con este comportamiento que estamos teniendo, no damos un buen ejemplo a esos pobres psicópatas. Eso también es verdad, ¿eh? Pero vamos a ver, ¿qué esperamos de ellos si nosotros nos comportamos así?
Evidentemente. Deberíamos de rezar por esas personas, incluso también por nosotros mismos. Tanto como rezar. Lleva razón, Yo no padre creo en Daroa. Dios, pero en usted sí que creo, fíjese. Pero no hay momento para rezos, porque es el momento de celebrar la entrada en la casa de nuestros queridos asesinos. Les hemos preparado una tarta especial y para nosotros una réplica exacta en el plató. Oh. Por favor, juez, haga los honores. Por supuesto, Paloma. Bueno, vamos allá. Qué rica, con calcito y todo, parece. ¡Hola! Wow. Nos gusta, ¿eh? Partir el pastel. Repartir el... Os dejamos ya con imágenes de la casa y de nuestros queridos protagonistas. Esperamos que hayáis gozado tanto como nosotros de este evento único. Al final de cada semana tendréis un resumen con las mejores imágenes. de chocolate. Comienza la cuenta atrás. ¿Quién ganará? Para saberlo, nos tiene a su disposición. Buenas noches. Asesinos concursantes, bienvenidos a la casa prisión que se convertirá en vuestro hogar durante los próximos 90 días. Podéis acceder a vuestras habitaciones ordenadamente y sin violencia. Tal como se os habrá informado, cada uno tiene asignada una cama en la que se hallan algunas pertenencias personales e inofensivas. A partir de ahora, deberéis comportaros con civismo y cohabitar en armonía. Continuamente se os vigilará y en todo momento podréis ser penalizados por vuestra falta de humanidad. De vosotros mismos depende vuestro futuro. Y como sabemos que la música mansa las fieras, gozaréis a menudo de nuestro estupendo y relajante hilo musical. Disfrutad de vuestra estancia, maníacos. Y así dijo San Hermión: preparaos, almas impuros, preparaos, porque muy pronto será el rechinar de dientes y se hará el apocalipsis.